Buenas tardes de nuevo. Hemos hecho una prueba de que a veces el tiempo es relativo. Ha sido un descanso diferente, pero bueno, creo que ya hemos conseguido resolver los problemillas técnicos. Les damos las gracias por mantenerse ahí, también a los ponentes y todas estas herramientas que vamos desarrollando en el día a día y en el momento. Así que muchísimas gracias, continuamos y vamos ahora sí seguramente a disfrutar de la ponencia de Pascual. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo reitero el saludo que anteriormente hice, que no sé si llegó a todos pero bueno, en definitiva lo que venía a decir es agradecer primero la organización y en segundo lugar pues a todos los que estáis y a todas las que estáis escuchando y viendo, ¿no? En este o en estos nuevos sistemas a los que nos ha abocado la pandemia. Y voy a entrar directamente al grano, ¿no? A hablar de la coordinación de parentalidad, que es un tema muy interesante, también muy extenso. En el tiempo del que dispongo, pues voy a hacer algunas reflexiones en breves al objeto de intentar despertar la inquietud bueno, pues tendremos oportunidad, espero que tengamos oportunidad de profundizar en más sobre estas materias. He tenido la suerte también de escuchar a Taura la ponencia anterior, pues yo sí que la estaba escuchando a ella y la verdad es que me ha alegrado mucho porque es la sensibilidad sobre todo por estas materias. Diré un poco para introducir el tema que en un escrito reciente sobre la coordinación de parentalidad que llegó al Ministerio de Justicia, donde se ha planteado ya en diversas ocasiones, desde hace 4 o 5 años, se está planteando legislar sobre esta materia y se paraliza porque hay mucho miedo a que con esta coordinación de parentalidad se beneficie a los maltratadores, se beneficie a personas que han cometido delitos y que se les premie, además, forzando por los jueces las visitas a unos hijos, unas visitas que ellos no se merecen, cuando está clarísimo, y lo hemos dicho de todas las maneras, de todas las formas posibles, que la coordinación de parentalidad no cabe cuando hay un maltratador, que no cabe cuando hay, desde luego, una situación de humillación de la mujer que directa o indirectamente afecte a los hijos. Y por eso lo quiero decir como antesala, ¿no? Pero lo decía porque en uno de los argumentos que daban precisamente contra una de las ponencias que hicimos los jueces de Barcelona para hacer la experiencia piloto desde la audiencia, desde los juzgados de familia, la llevamos haciendo ya varios años, más de 6 años, con un resultado muy notable y además sin que haya existido ni un solo recurso interpuesto por una mujer. Ha habido dos recursos interpuestos precisamente por los hombres y por temas accesorios como el tema económico y demás. Pero en los argumentos que utilizaban decía uno que enlaza con la ponencia anterior. Decían, es que los jueces dicen en sus resoluciones que es importante pacificar el conflicto. Y entonces, como argumento en contra de la coordinación de parentalidad, decían, ¿por qué los jueces tienen que pacificar el conflicto? Los jueces lo que tienen que hacer es juzgar. Juzgar, a ver, en un sentido clásico del término, es decir, levantar la mano del vencedor en un combate de boxeo bueno, pues castigar al que ha perdido. Y yo creo que efectivamente la justicia tradicionalmente ha tenido esa función y tiene esa función en el ámbito penal, tiene esa función cuando estamos hablando de delitos, tiene esa función cuando estamos hablando de relaciones personales en las que uno de ellos intenta imponer por un perfil psicológico o psiquiátrico determinado, narcisista, prepotente,
de estas personas que humillan al otro y que a toda costa utilizan incluso los procesos judiciales para unos fines absolutamente perversos. Pero, sin embargo, cuando estamos hablando del derecho de familia y del derecho de familia en la esfera de las relaciones paternofiliales, cuando hay conflictos derivados generalmente de una gestión equivocada y una gestión nefasta del proceso de ruptura, pues entonces es que es obligatorio hablar de pacificación. Y es obligatorio hablar de pacificación porque los hijos se lo merecen. Yo empezaría o insistiría en una reflexión que yo hago a los jueces, a los compañeros y compañeras que trabajan en el ámbito de familia y me preguntan por qué, pero es necesario esto, ya está la mediación, están las terapias, ¿por qué? Y bueno, yo les contesto con otras preguntas. Y les pregunto, a ver, tenéis ya una experiencia. Yo personalmente llevo 46 años. Cuando me han presentado en activo y estoy ya desde hace 2 semanas en pasivo. Es decir, llevo 46 años trabajando y estoy en estos momentos. Precisamente ayer me llegó la resolución concediéndome la jubilación y la pensión que tengo tan merecida, pero no por eso estoy fuera de esta disciplina y de este trabajo al que me he dedicado tanto tiempo. Ahora, pues con más tranquilidad y probablemente pues con más disponibilidad también. Pero yo les respondo con una pregunta. ¿Cómo se reacciona ante la alta conflictividad en las relaciones personales después de la ruptura? Es decir, cuando nos planteamos no ya como la ponencia anterior, en esos procesos previos de enseñar, de hacer pedagogía, de ayudar a que las personas reflexionen sobre el impacto que las rupturas pueden tener en los hijos y cómo se pueden evitar problemas con esas rupturas, sino que esas rupturas ya se han producido, se han ido al juzgado, ha habido un proceso judicial en primera instancia. Yo he estado desde el año 2007 en la apelación. Han llegado a la apelación. Hemos dictado sentencia en la apelación y esa sentencia no se cumple. Y no se cumple por diversos motivos. El fundamental porque hay una gran conflictividad entre los propios progenitores, conflictividad en la que los hijos de una u otra manera han tomado partido. Yo tampoco creo que los progenitores interfieran voluntariamente y conscientemente. O sea, no creo que nadie, ni el padre ni la madre, sean tan malignos, aunque, a ver, los haylos, ¿no? Pero es anecdótico, como decía Ignacio Bolaños, el psicólogo de familia que estuvo trabajando conmigo en el tribunal y que ahora está en Madrid y que hizo la tesis doctoral hace años sobre esta materia, y decía que el famoso síndrome de alienación parental que tanto discute la doctrina, su existencia o no existencia, en el caso de que existiera, sería en un número muy, muy, muy reducido de casos. Lo realmente importante no es que la conflictividad venga de esa interferencia, sino que viene de una reacción que muchas veces en los hijos es natural. Y es natural porque si unos chicos, unas chicas, niños, niñas, desde una edad, desde los 7 8 años hasta los 16 17 que es esa franja en la que los juzgados de familia trabajamos, porque luego sigue el problema después de mayor edad, pero en esa franja los hijos han estado en medio de una batalla y esa batalla la han librado sus padres, pues el impacto de esa batalla les ha repercutido y les repercute de una u otra manera. Afortunadamente, solamente hay un 15% de las sentencias con hijos menores donde no se cumplen las visitas de una manera regular. Del otro, gran mayoría, del 85% que se cumple, la verdad es que hay un porcentaje alto que se podían cumplir mejor.
es decir, que los padres podían colaborar más. Pero bueno, esa es otra cuestión, eso es otra cuestión y es eh, otro ámbito que tenemos que trabajar, ¿no? El mejorar esa relación por ruptura, el aprender con la justicia terapéutica que se divorcian los progenitores, pero no se divorcian los hijos, que la familia continúa. Bien, pues en ese 15% que hay esa alta conflictividad, hemos de reconocer que hay un porcentaje también importante, un 5, un 6%, donde esa ruptura de las relaciones de los hijos con los padres o las madres está justificada. O sea, la podemos ver que está justificada y muchas veces en las resoluciones judiciales nosotros hemos puesto un auto muchas veces en la Audiencia de Barcelona diciendo al padre o la madre, oiga, usted lo ha intentado todo, no hay posibilidad. Cuando sus hijos sean mayores, pues le damos esta resolución para que usted sepa, les pueda decir, lo intenté, pero fue superior a mis fuerzas y también a la acción de la justicia. Pero hay otra parte de esos incumplimientos donde si profundizas no hay razón por la que no se puedan solucionar, por la que no se pueda revincular esas relaciones. Eh, Sin embargo, en la actualidad carecemos de de esos instrumentos y precisamente por eso surgió la posibilidad de introducir la coordinación de parentalidad en nuestro país, como existe con mucho éxito en otros muchos países, ¿no? Llámese coordinación de parentalidad, llámese tutela o curatela de menores, la cura ad litem de los holandeses o de los alemanes, que son figuras y son profesionales que trabajan dentro del tribunal. Son países ricos como los del norte de Europa que tienen esa capacidad, pero que en países como el nuestro, donde los presupuestos no llegan a ampliar las plantillas, porque muchas veces dicen, ya están los equipos psicosociales. Los equipos psicosociales están para hacer dictámenes. Y por ejemplo en Barcelona, o en Cataluña, cuando se les envía un oficio para que hagan un dictamen, pues te meten en una cola de espera, como en la sanidad, de 3, de 4 meses, y mientras tanto, pues los problemas se agudizan. Muy bien. Lo que ocurre es que esas actividades, esa actividad que se realiza tardíamente, implica que sigan sin cumplirse las visitas. Y no es ya por cumplirse la resolución judicial, es fundamentalmente porque se rompen las relaciones entre los hijos y las hijas y los padres y las madres cuando están inmersos en estos conflictos. El papel de la justicia es un papel, solo papel, porque hay una gran impunidad. Las previsiones legales, los requerimientos, los apercibimientos, igual las multas, tenemos comprobado que no son suficientes en muchos casos. En algunos sí, pero en otros no. La orientación post-sentencia también es importante, como es importante la labor que se realiza desde los puntos de encuentro. Pero también hay un momento en el que son insuficientes. Esa orientación por sentencia que se hace con técnicos, con psicólogos, con terapias o en los puntos de encuentro, con programas de todo tipo. Hay un momento determinado en el que, como decía Daura antes en su ponencia, eh, algunos de los dos progenitores dicen, no, no, si a mí no me hace falta, si es él, si es ella, si es que se empeña, si es que les ha comido el coco a los niños, si es que lo que tienen que hacer es, bueno, pues castigarla, poner una sanción. No, hemos comprobado que ese no es el camino. Bueno, hay que distinguir también cuando hay adicciones, cuando hay violencia, etcétera, que esos son otros problemas. Eh, Yo parto de la base de que esta alta conflictividad se produce también como consecuencia del propio proceso de familia. Hace muchos años, en el año 98, me invitaron a participar en un congreso de psicología del menor y fue una de las primeras ponencias que yo presenté en este ámbito y se llamaba El proceso judicial como maltrato al menor. Y es que al igual que cuando vamos a un hospital a que, bueno, pues nos vean en consultas externas
o a que nos hagan una intervención quirúrgica porque tenemos una cuestión puntual de salud, podemos infectarnos con los famosos virus hospitalarios o incluso en la intervención quirúrgica también pueden producirse determinados problemas, determinadas cuestiones, efectos secundarios que surgen de la anestesia o de esos bichos de los quirófanos, etcétera. Se llama, estos problemas son la iatrogénesis, es decir, que surgen del propio sistema, del propio sistema. Bien, pues también en la justicia hay una serie de patologías que se derivan de la judicialización del conflicto. Yo por eso creo que hay que evitar la judicialización y que hay que evitar que los hijos vayan por los juzgados. Y claro, en los casos en los que los padres y las madres son capaces de racionalizar su ruptura, de ser generosos con los hijos y de pensar que a pesar del problema, del trauma psicológico, emocional que ellos han de pasar, de ese duelo que han de pasar, los dos, uno de ellos, una de ellas más que otro, muy probablemente, o de forma diferente, eh, que lo fundamental es no involucrar a los hijos en el conflicto. Cuando esas parejas lo consiguen, pues yo creo que no hay razón para llevar a los hijos a los juzgados de ninguna manera, no de ninguna manera. En esto yo discrepo modestamente, pero bueno, tengo mi edad y ya puedo discrepar y mi experiencia de la doctrina constitucional. El otro día me decía un juez del Tribunal Supremo, me decía, es que lo que pasa en el Constitucional es que ninguno ha sido juez de familia, no han estado al pie del cañón, no han visto, y la mayor parte de ellos no se han divorciado, no se han separado, no han visto lo que implica que esos niños vayan por los juzgados, por los pasillos, tengan que pasar las noches de preocupación porque van a declarar ante el juez, ante el psicólogo, etc. Bien, pues claro, cuando se va al juzgado y se va de modo contencioso, se quiera o no se quiera, esos hijos están oyendo, están viendo sufrir a sus padres y al final terminan con unos conflictos de lealtades inmensos. Cuando se termina el juicio, cuando se termina el proceso con la sentencia, no quiere decir que ya venga la pacificación. No hemos levantado la mano victoriosa y no pasa como en los partidos de fútbol, que los futbolistas de un y otro partido de equipo a veces son amigos y se dan abrazos y se cambian las camisetas. Aquí no. Aquí el conflicto se agrava todavía más. Y los hijos ven cómo se agrava y toman partido y leen las sentencias o se las leen los padres. Y entonces ellos juzgan a los jueces y entonces toman la resolución, pues no voy a ir, pues no, pues es injusto. Y vienen muchas cosas de esa, muchos incumplimientos de las visitas vienen de esa reacción de los propios hijos. Y yo no digo que las madres los alienten, al contrario, ni los padres. Intentan, y creo firmemente que les dicen, tienes que ir, lo ha dicho el juez. No, yo creo que los padres y las madres lo intentan generalmente, pero los hijos tienen su propia opinión. Y bueno, cuando el régimen de visitas asistido en los puntos de encuentro falla, cuando hay casos que proceden de violencia de género y ya se ha producido una ruptura grave, no porque continúe la violencia, sino a lo mejor continúa la violencia, pero los problemas que estamos viendo en los juzgados y en las audiencias es que muchos asuntos que en los juzgados de violencia terminan con absolución o con sobreseimiento por diversas causas, no quiere decir que no haya violencia. Puede ser que exista la violencia. Más aún, yo estoy convencido que en la mayoría de los casos sigue existiendo. Lo que pasa es que no ha habido prueba. Y entonces, claro, estamos en dos realidades. Una es la realidad jurídica que ha habido unas absoluciones y otra es la realidad en, en la vida de las personas, de los ciudadanos, y los hijos siguen viendo, siguen sufriendo, no siguen sufriendo. Y a veces esas absoluciones provocan todavía más descontento. Como también hay otras veces que las condenas
también producen reacciones en los hijos contrarias incluso contra su propia madre maltratada. Hemos tenido muchos casos donde después de que aún se haya castigado con razón a un padre por violencia y lo hayan metido en la cárcel 2 años, los hijos se hayan volcado con el padre porque ellos han juzgado y hayan dicho, pues sí, es verdad, pero no fue tan grave. No fue tan grave para los 2 años, es que le han hecho polvo la vida. En esto también tienen que ver mucho las influencias que reciben de los abuelos, de tal, y los propios sentimientos de los hijos. Entonces se cortan las relaciones y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para, para solventarlas? Hay otras veces que los casos se dan y bueno, eh, yo los puedo pasar, os remito a las sentencias que hemos dictado en la Audiencia de Barcelona. Donde más coordinaciones de parentalidad ponemos, curiosamente, es en casos en los que en la ruptura se hizo un convenio regulador con custodia compartida. Pero ese convenio regulador con custodia compartida se hizo en falso. No sabían los progenitores qué era la custodia compartida. No sabían que les exigía una determinada conducta, aprender a la custodia compartida. ¿Y qué es lo que pasa? Que al cabo del tiempo, esas custodias compartidas se han vuelto como un boomerang en contra de la relación de los padres con los hijos. Los propios hijos saltan y en contra de un padre, de una madre. Y entonces vienen las modificaciones de medidas para que se ponga la guarda individual. Y cuando se pone la guardia individual, porque realmente aquello había sido un desastre, entonces, ¿qué pasa? Como es la guardia individual, ya todo está pacificado. O al contrario, cuando hay una guardia individual y el padre o la madre se han esforzado, los hijos han ido creciendo, quieren los propios hijos la custodia compartida. Entonces se lucha en el juzgado por quien tenía la individual para que no sea compartida. Y al final el juez la pone compartida. ¿Y qué pasa? Al día siguiente ya se van. No, los hijos juzgan con independencia de lo que ha dicho el juez. Y en consecuencia hay veces que dicen, ponen compartida, pues yo no me voy. Me quedo con mi padre, me quedo con la madre. Además, por haberse empeñado, ahora no quiero ni siquiera verlos. Y ahí lo tenemos. Ahí tenemos toda esta problemática que hace que estos chicos, que estas chicas sufran. Y las consecuencias de alta conflictividad en los hijos menores están muy definidas y muy comprobadas por la doctrina científica y por la psicología y la psiquiatría. Hay que decirle a los padres qué le esperan a sus hijos con esta alta conflictividad. Pues le van a esperar las noches en blanco. Las noches en blanco porque estos niños, estas niñas, estos adolescentes que están, en vez de estar viviendo en una situación de estabilidad emocional, están padeciendo eh, algo que podían haberse ahorrado, pues eh, se despiertan por las noches, no duermen, tienen la inquietud, tienen problemas alimenticios, muchos de los problemas alimenticios, de anorexias, de bulimias, esos niños, esas niñas bueno, comen de forma desmedida por la ansiedad que padecen por estos problemas, ¿no? O al contrario, no tienen problemas alimenticios. Esas exploraciones judiciales que han de ir, que se les dice que tienen que ir al juzgado, que tienen que ver a los psicólogos una vez, otra vez, que vean al abogado, a la abogada del padre, de la madre, al psicólogo que han buscado el padre, la madre, bueno, y que son niños que terminan judicializados. El fracaso escolar, porque claro, todo esto repercute en el rendimiento escolar. Cuando el padre y la madre podían estar ayudando de manera conjunta, colaborando, no quiere decir que se lleven, que se lleven perfectamente, no, pero tienen que tener, por el bien de sus hijos, tienen que ser generosos y ser capaces de llegar a una planificación de parentalidad que mentalmente les faculte para trabajar en favor de los hijos. Luego viene la adicción a la soledad, más en la época actual. Esos niños que no quieren salir, que no quieren ir con amigos, que se meten en su habitación, que están con los iPad, ¿no? Que no quieren
saber nada, porque donde están bien es en esa vida de fantasía cibernética con los móviles que se crean precisamente porque les falta en lo que decía Daura también, lo que dicen en los convenios internacionales, el estar con su padre, con su madre, con las dos estirpes, ¿no? El ser educado, el trabajarlo, el que trabajen los dos por ellos, los tratamientos psicológicos y en el futuro les esperan fracasos en las relaciones sociales. Van a tener fracasos y les va a costar las primeras relaciones amorosas, afectivas. Y les va a costar cuando se casen o cuando hagan parejas, porque no van a tener el modelo de colaboración, ¿no? Y van a vivir siempre con un resentimiento dentro de ellos que les va a durar siempre. Pues bien, el papel de los juzgados y tribunales es el de garantizar el derecho de los menores a mantener las relaciones con sus progenitores. Y así como en otras, eh, en el enjuiciamiento, los jueces vamos a trabajar las relaciones entre los progenitores. Y en la mediación también el foco se pone en los progenitores. En la coordinación de parentalidad ese foco se va a poner en los menores, precisamente para salvaguardar estos principios de la Convención Universal de los Derechos del Niño, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y bueno, de lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es que se han de cumplir las sentencias en sus propios términos. Hay veces que también se dice, no, es que el niño tiene sus razones y es que este es un caso bueno, de enfrentamiento, de tal. Y yo cuando me dicen esto digo, a ver, eso es verdad, si es verdad, no habrá lugar a las visitas. Pero es que cuando los jueces dictamos sentencias y ya establecemos las visitas, ya se ha juzgado si había esa violencia o no, se ha juzgado si era conveniente para el mejor o no, para el menor o no. Y muchas veces se ha juzgado en primera instancia, se ha juzgado en segunda instancia. En las dos sentencias van en el mismo sentido. Hay que poner visitas, hay que poner estancias. Entonces, no me venga usted que después de todo el proceso todavía usted sigue con que no colabora, no, o, como hemos dicho antes, o que no son capaces los progenitores de hacer ver a los hijos que es bueno para ellos. Igual que cuando un niño dice que no quiere ir al colegio, hay que convencerlo. Pues igual que cuando un niño, un adolescente, los padres tienen que trabajar a, a la una. Bueno, hay jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no hay tiempo para examinar, donde se ha condenado a los, a los estados miembros, que no han sido capaces de garantizar efectivamente, no de darles una sentencia, no de poner una multa a uno u otro, no de incluso pues de acusarles de delito de desobediencia, no, que no han sido capaces de garantizar eficazmente. Lo que viene a decir las sentencias estas es, oiga, no me diga usted que usted ha trabajado mucho, que no habrá trabajado, si ha trabajado mucho, no ha trabajado bien. ¿Y ese trabajar bien qué es? Pues que tenemos que tener medios. Bien, pues en esto está clarísimo. Está clarísimo que la coordinación de parentalidad funciona. Y funciona con los casos que ya llevamos muchos. Decía la presentadora que la primera sentencia fue en el año 2015. No, la primera sentencia de la audiencia de Barcelona fue del año 2012. Es decir, que llevamos 9 años poniendo sentencias en la audiencia, con la experiencia piloto y con bueno, pues los tribunales de Cataluña y con otros muchos tribunales de otros lugares. Yo les decía a Laura que me extrañaba que no conocieran la experiencia que se está llevando, por ejemplo, en Las Palmas. En Las Palmas de Gran Canaria hay una experiencia desde hace ya 2 años, no solamente una experiencia importante, hay casi 50 casos que han sido derivados por los juzgados de familia y que el COF de Las Palmas, el Centro de Orientación Familiar,
que es el que ha llevado estas coordinaciones, ha hecho un trabajo que lo tienen a su disposición porque fue publicado en una revista de la Universidad de Las Palmas, donde se analizan estos casos. Y por otra parte, en la propia Tenerife, en la Universidad de La Laguna, el profesor Manuel Rosales, de la Cátedra de Psicología, está integrado en un foro, que incluso se llegó a hacer una de las reuniones del foro en La Laguna, para hacer una guía práctica con las experiencias sabidas de la coordinación de parentalidad. Entonces, claro, Tenerife tiene que sumarse también, tienen que sumarse los juzgados de Tenerife bueno, pues a estas iniciativas. Eh, a mí me gusta ir a la casuística y voy a contarles únicamente un caso o dos, porque tampoco tenemos mucho tiempo, eh, por los problemas técnicos habidos, y ustedes también estarán cansados. Podemos, yo con que veamos unas pinceladas, pero me importa que vean el primer caso. El primer caso que yo derivé como magistrado, siendo ponente de una sentencia, que además lo derivé porque ese verano había ido a Canadá de vacaciones y tenía un juez amigo en Montreal, lo llamé y estuve visitándolo en el juzgado, y entonces resulta que en el mismo edificio de los juzgados estaba lo que decía Daura, estaba la escuela de padres, madres e hijos divorciados, en el propio juzgado, en una de las plantas. Y además de la mediación familiar, estaban los coordinadores de parentalidad. Y bueno, ese mismo día estuve comiendo con unos coordinadores de parentalidad que me estuvieron contando. Me dio una sorpresa exactamente igual que hace más de 15 años en Francia, en un congreso, escuché una ponencia sobre los points de rencontre, los puntos de encuentro, que después intentamos también introducirlos en España. Todo el mundo decía que era un disparate, que para eso estaba la Guardia Civil, que para eso estaba la comisaría, ¿no? Y hoy resulta que nadie los discute. Bien, pues cuando volví a Barcelona me encontré con el siguiente problema. Telegráficamente, era una familia con 3 niñas pequeñas donde la mujer tuvo una serie de problemas de comportamiento, de conducta enormes. Se peleó con el marido muchas veces, le gritaba, se peleaban, las niñas estaban asustadas, la familia extensa, los vecinos. Esta mujer incluso llegó a tener un problema un día en un restaurante, que se desnudó delante de las niñas. Bueno, este hombre pidió el divorcio y le dieron a él la custodia, y a ella no le pusieron ni siquiera visitas por el comportamiento que tenía antisocial. Esta mujer no estaba diagnosticada y tenía una enfermedad, tenía una trauma psicológico, tenía un trastorno bipolar. Y aquella mujer, cuando, como consecuencia del proceso judicial, todavía se le agudizó más. Cuando la internaron y después de que la diagnosticaran adecuadamente, que acertaran con la medicación y que pasara una etapa de tranquilidad en el centro de internamiento y que volviera a salir y siguiera un tratamiento psiquiátrico adecuado, esta mujer quiso volver a ver a sus hijas. Y entonces buscó un abogado. Le pusieron un abogado de oficio que se confundió, no supo lo que hacía. Y este abogado lo que hizo fue cargar contra el padre. El padre se había casado mientras tanto. Entonces lo que hizo fue decir que estas niñas ya llamaban mamá a la nueva esposa del padre, que el padre lo que quería era borrar toda imagen de la madre. Y entonces hizo una defensa de este tipo. Claro, el padre se defendió con el pleito anterior y con el mismo abogado. Y el juez de primera instancia siguió sin poner visitas. Bien, cuando llegó esto a la audiencia y vimos lo que había, pues pensamos que esto podía ser objeto de una coordinación de parentalidad, y paralizamos los trámites y nombramos a una persona que era una trabajadora social del ayuntamiento de donde residía esta familia, que había trabajado con esta familia en su día,
Pues, nos pusimos en contacto con ella, fue muy anecdótico porque la mujer no sabía por qué la habían nombrado, etcétera, pero cuando le explicamos, le gustó la idea e hizo una intervención. Y no había pasado más de 3 meses cuando nos mandó una fotografía por correo electrónico, nos mandó una fotografía de la madre con las hijas, que las había podido ver. Y después hemos seguido en contacto, hemos hecho el seguimiento y, bueno, pues tiene una relación normalizada. ¿Qué hizo esta mujer? Y con esto, pues es un poco lo que debe hacer un coordinador de parentalidad. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Pues la coordinadora de parentalidad aquella lo que hizo fue, con las instrucciones que le dimos y la bibliografía que trajimos del Canadá, pues lo que hizo fue entrevistarse, por supuesto, con esta mujer, con su psiquiatra, ver cómo estaba, ver lo que quería, calmarla, entrevistarse con el padre de las niñas, entrevistarse con la psiquiatra, con las maestras que tenían estas niñas en el colegio, con los abuelos de una y otra parte, etcétera. Y bueno, pues analizó el conflicto. Porque una de las habilidades mayores que ha de tener el coordinador de parentalidad es saber analizar el conflicto. Igual que el éxito de un tratamiento médico estriba en acertar en el diagnóstico, pues en esto estriba en analizar el conflicto. Bueno, pues cuando analizó el conflicto vio dónde estaba el tema. Era en los miedos, bueno, en el miedo de la madre a perder para siempre a las hijas y la rabia que le tenía al ex marido, la rabia que el otro le tenía a la mujer, etcétera. Bueno, pues aquí la clave de la solución estuvo en la nueva esposa del marido. Esta mujer a que yo le puse de sobrenombre Blancanieves, porque esta mujer comprendió que para las niñas con las que ella convivía ya con ellas, mucho tiempo que le decían mamá, pero que para esas niñas era importante. Esas niñas sabían, conocían a su madre, claro que la conocían, y podían tener problemas de que la idealizaran o de que la temieran. Y lo mejor era que la conocieran, que podían tener opción a verla. Y esta mujer fue la que convenció a su marido, al padre de las criaturas, etcétera, y facilitó el reencuentro. Bueno, pues yo, ante este caso, muchas veces digo, eh, la coordinación de parentalidad fue aquí en contra de los intereses de la mujer, en absoluto. Pero digo otra cosa. ¿A alguien se le hubiera ocurrido llamar a esta mujer, a la Blancanieves, a los juzgados? No lo hubiera llamado nadie, ni siquiera a los equipos psicosociales. Nadie lo hubiera llamado. Y ahí es donde estaba el verdadero problema. Bien, la cuestión es que, ¿quién es el coordinador de parentalidad? Claro, el coordinador de parentalidad, yo eh, tengo comprobado que es un profesional que debe saber muchas cosas. Puede tener origen profesional diferente. Puede ser médico, puede ser pediatra, puede ser pedagogo, puede ser trabajador, trabajadora social, puede ser psicólogo, psicóloga, puede ser abogado, abogada, puede ser educador. Pero lo que es fundamental son dos cosas. Primero, que haya trabajado y que tenga experiencia en trabajo con las familias y con familias en crisis. Y que tenga su experiencia eh, como profesional y una experiencia lógicamente vital, porque va a tener que trabajar con temas concretos, a veces con personas con drogas, con adicciones, con comportamientos, con temperamentos, va a tener que vencer la resistencia primera a colaborar, eh, bueno, pues que no lo van a ver claro. Por eso va a tener que intervenir el juez, porque va a ser un auxiliar del juez. Y en esto se va a distinguir del mediador, porque por supuesto va a tener que tener las habilidades del mediador. Va a tener que la escucha activa, va a tener que tener la capacidad de persuasión, la capacidad de la neutralidad, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo va a ser un auxiliar del juez.
Y va a ser un auxiliar del juez, miren ustedes, aquí lo buscó el juez. A esta mujer la buscaron los jueces. Le explicaron los jueces lo que ellos sabían, lo que se diferencia también de la mediación, donde el mediador va con la mente en blanco para que las partes se los expliquen. Aquí el juez es el que le va a explicar lo que los tribunales han visto, lo que los jueces Ya han lleva visto. 40 minutos, ¿no? Y luego Ya lleva 40 minutos, el ¿no? propio juez va a ser el que va a presentar al coordinador o a la coordinadora, va a presentarla a la familia, al padre, a la madre, y va a decir, es, en este caso es importante que, intervengan y que ustedes colaboren. Y además, tienen ustedes que colaborar. Yo les aconsejo. No les voy a mandar a la Guardia Civil a que si ustedes no quieren. Porque, bueno, en su decisión está. No les voy a obligar. Pero se lo aconsejo de verdad como juez. Ustedes tienen que procurar por el bienestar de sus hijos. Y al mismo tiempo, ellos van a saber que ese coordinador, esa coordinadora, van a informar al juez. Yo incluso, con el tiempo, pues he llegado a la conclusión y siempre que he puesto una conciliación de parentalidad, le he dado al coordinador, a la coordinadora, le he dado mi teléfono y me han puesto WhatsApps y me han telefoneado, mira, ha pasado esto, ha pasado lo otro. Bueno, esto es en definitiva. Y voy a terminar, no sé si quiere hacer alguna pregunta. Podemos, Sí, si sí, les gracias. interesa, pues a través de Justo, la justo eso. asociación podemos continuar algún día profundizando en esto. Pero sí les quiero decir que así como la mediación ha sido difícil, porque muchos abogados han tenido, también muchas veces por desconocimiento de lo que es la mediación, No, han no es un tenido montón, ¿eh? recelo de que se les podía ir el cliente, o los propios jueces porque no lo ven claro. Un Sin minutito embargo, la y conciliación de pasamos a alguna parentalidad, pregunta, los Pascual. abogados, los abogados la ven que es útil para sus clientes e incluso para ellos, porque ellos ya han terminado el pleito. Y después de haber terminado el pleito, eso de que le vengan los clientes el sábado por la tarde, el domingo diciendo los niños no se quieren venir conmigo, ponga usted un escrito al juzgado. Y el abogado no sabe qué hacer, porque sabe que ese escrito no va a solucionar nada. Y cuando le llegue al juez, el juez tampoco sabe qué hacer, porque va a hacer una ejecución de sentencia o incidente que tampoco se va a solucionar. Bueno, pues con esto termino mi exposición y le devuelvo a ustedes la palabra por si tienen alguna duda, si quieren ustedes plantear alguna cuestión y yo puedo resolvérsela. Pues tienen ustedes la Muchísimas, palabra. muchísimas gracias, Pascual, por todas las aportaciones, inclusive por esta parte final de compartir casos reales. Me encantaría destacar algunos aspectos, pero bueno, como va a haber luego una parte de conclusiones, para dejar un espacio para alguna de las preguntas, creo que tenemos tiempo para una, pero bueno, por lo menos poder llevar a cabo esta. Y bueno, es una pregunta con potente, creo, y dice lo siguiente. Le preguntan directamente si cree que las leyes actuales en España protegen los derechos de los niños y las niñas. A ver, yo creo que las leyes sí las protegen, a ver, sí las protegen, sí prevén la protección, pero lo que faltan son medios. No sé si se me escucha. Sí, 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 perfectamente, sí. ¿Se me escucha ahora? ¿Usted me escucha a mí? Me parece que se ha cortado la comunicación. En principio no me escucha. ¿Se me escucha? Nosotras sí. ¿Nos escucha? Sí. Vale. Sí, sí, Pues sí, entonces sí. continúe, gracias. Sí, sí, pues entonces continúo. Lo que realmente ocurre, vale, lo que realmente ocurre es que faltan medios. Y faltan medios porque las autoridades competentes, el legislador, y no solamente el legislador, sino también los políticos, eh, no tienen el concepto, el convencimiento necesario
para que la jurisdicción de familia exista. Se lo digo de otra manera. España es el único país en Europa que no tiene jurisdicción de familia. Es el único país del área iberoamericana que no tiene jurisdicción de familia. Es el único país que los jueces no se les exige formación especializada en familia. Es decir, que con el temario de oposición ya el, a los chavales y chavales jóvenes, he sido director de la escuela judicial, con que se sepan de memoria los 5 temas de familia que entran en el temario, ya los mandan a resolver casos. Y así no se resuelven. Así se pueden hacer decisiones, pero no se protege a los menores. Hay una lucha inmensa ahora mismo por muchas personas, por sectores profesionales, por la abogacía especializada, para que se exija una especialidad en la abogacía, para que se exija una especialidad también en la judicatura y también para que se introduzcan estos medios. Miren, en Italia existe en el Tribunal de Familia, junto al juez, trabajan psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, no para hacer, no para hacer dictámenes periciales, sino para hacer el seguimiento, ¿no? Esto es importantísimo. Lo mismo ocurre en Francia con los tribunales de asuntos familiares, en Holanda, no digo ya en Inglaterra, que antes Taura también los ha citado, ¿no? La experiencia inglesa. Y sin embargo, nosotros no solamente no se nos provee de estos mecanismos, sino que se tienen olvidados muchos juzgados de familia. No tenemos los medios, y ahora lo puedo decir además libremente, porque hasta ahora como no estaba jubilado me tenía que someter a la disciplina. Ahora puedo decirlo. Al Consejo de Poder Judicial le da igual. Les importan los juzgados de lo mercantil, les importan los juzgados penales, pero los de familia no. Es un tema que no les importa, con honrosas excepciones dentro de los vocales. Y sobre todo tienen un miedo atroz a esta presión que se está produciendo por parte de un sector, en el que ha considerado que por pura ignorancia eh, ha considerado que la conciencia de parentalidad es un instrumento en contra de la mujer maltratada, que no hay disparate mayor que el decir eso, ¿no? Pero sin embargo, se presentan hay una corriente muy radicalizada en este tema, que se presentan en los ministerios, se presentan en el Consejo y, bueno, pues les hacen caso. Y hasta ahora, pues no tenemos el apoyo legal suficiente. De nuevo me surge una inquietud. ¿Me escuchan? Sí, 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 muchísimas gracias por la respuesta. Además, creo que ha ido también dando respuesta a otras de las inquietudes que han llegado en formato de pregunta. Y bueno, nos encantaría poder seguir, pero no nos queda tiempo para hacer y plantearle el resto de preguntas, pero queremos darle nuevamente las gracias por su ponencia, por todas las aportaciones y por supuesto por dedicar este tiempo a todas las personas y finalmente también o principalmente a la infancia y a todas las familias. Muchísimas gracias por todo y vamos a continuar con la siguiente ponente. Pues muchas gracias a ustedes, ha sido un placer y espero que nos podamos volver a reencontrar por estas ventanas, ¿no? Y si no, pues presencialmente. En persona, ojalá sea en persona. Muy bien, Muchísimas venga, gracias. hasta luego, adiós, adiós. Muchas gracias. Muchas gracias también a todas y todos por permanecer. Ya estamos llegando al final de la jornada de hoy. Vamos a continuar. Nos quedaría la última ponencia
y a continuación vamos a disfrutar de ese espacio de conclusiones y ahora tenemos el enorme placer de presentar a Martina Morel Gonzalo, que es psicóloga sanitaria y experta en psicología forense, además profesora asociada de la Rovira i Virgili, con despacho profesional en la localidad de Reus, provincia de Tarragona. Además trabaja en el ámbito judicial como perito psicólogo de privado, elaborando informes de parte y